Sea Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en esta hermosa noche que el Eterno nos está concediendo. Como venimos diciendo, estamos dispuestos, bajo la guía del Espíritu del Señor, para poder estar con ustedes a través de este medio, a través de las comunicaciones, hacerles llegar la poderosa palabra del Señor, la que tiene todo el poder de sostenernos en este último tiempo. De hecho, siempre fue la palabra del Señor la que nos ha sostenido hasta aquí y lo hará hasta el final. Amén. Entonces vamos a ir esperando que los hermanos se vayan conectando. Vamos saludando nuevamente a la familia Fernández, hermana Liz Garcete, Shalom, y a todos los hermanos que se van a ir conectando. Mientras damos un tiempo, decirle que bueno, hay testimonios. Un hermano llamado del Uruguay diciendo que la palabra le ha sido de gran provecho, de gran bendición, ha traído quebrantamiento a su vida. Hay muchas personas esperando la palabra del Señor. Qué bueno que estamos sedientos y hambrientos de escuchar la palabra, que nos va a dar vida, que nos va a vivificar, que nos va a dar la luz. Bendiciones, hermana Malque, hermano Fabio, gloria al Señor. Quiero aprovechar un poquitito de saludarles, gracias por las bendiciones. Saludamos también al hermano Berna, si es que se va conectando, hermana Emilia, hermana Gloria. Qué lindo poder estar conectados de esta manera. Antes de ir a la oración, tal vez alguna alabanza a la palabra, mencionarles algunas cosas importantes. Las noticias nos hablan de algunas imprudencias, sobre todo algo pasó en Argentina, sobre todo en Brasil, que recién hoy está cerrando completamente sus fronteras y que también está decretando el estado de sitio, ¿verdad? Mucha gente, lastimosamente, que se estuvo congregando. Esto no es bueno. Esto no es bueno porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Corea, el paciente número 31 que iba a una congregación y terminó infectando a 4.000 personas. Entonces, en este sentido, hoy por hoy sí tenemos que obedecer a las autoridades. Sería muy diferente, como alguien dice, si nos están persiguiendo y nos están queriendo cerrar las congregaciones simplemente por querer acallar nuestra voz. Obviamente estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas. La situación es otra, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros también tenemos que sujetarnos y que es un trato del Señor. Vea los estudios anteriores, es un trato para el mundo, un trato para Israel, un trato para también el pueblo del Señor. Y teniendo un equilibrio en la palabra, leí algo que me gustó mucho, que confirma un poco lo que yo al menos pienso en base a lo que estudio de la palabra del Señor. No voy a decir de quién es también de un pastor. Yo creo que el Señor está tratando también al pueblo del Señor. Insisto, con esto nos puede proteger, claro que nos puede proteger. Nos querrá llevar, nos podrá llevar, querrá hacer juicios sobre alguien al cual se le terminó el tiempo, hará juicio. El Señor es sabio, el Señor es perfecto. Pero entender que el Señor no puede juzgar solamente al mundo y no juzgarnos a nosotros. Entonces este artículo habla un poco de la soberbia también, que venimos teniendo hace tiempo dentro de las filas del Evangelio, del cristianismo, como diciendo, mirá, el Señor me va a proteger a mí, ustedes son todos unos impíos, unos malvados, unos pecadores, todos ustedes van a morir. No creo que sea la forma correcta de expresarnos en este momento. Y también reconocer, agrade o no agrade, pero está escrito en la palabra, en Romanos 2, no lo busque ahora, que me incluyo porque nos tenemos que incluir todos y humillarnos. Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces hemos dado mucho que hablar también, porque no hemos tenido testimonio, y eso es lo que dice Pablo hablando en la carta a los romanos, que los gentiles, los paganos, la gente del mundo blasfema también porque ha visto en nosotros una conducta que no coincide con la palabra del Señor. Y yo, vaya la redundancia, coincido con ese pensamiento, porque de hecho es lo que el Señor me ha dado para estar predicando en todos estos años, exhortación, y como le venía comentando, lastimosamente no se termina de entender dentro de las filas del Evangelio lo que significa, parece, el camino de la santidad, de la justicia, de la obediencia,
Entonces sería injusto el Señor si solamente juzgara al mundo, también nos tiene que juzgar a nosotros. Decirles también que llegó un material de el pastor principal en Madrid, que es un argentino misionero, por el tono le siento, que él mismo daba la ordenanza a los pastores de que no fueran en este momento a ministrar. A veces queremos ser los superhéroes, pero seamos los superhéroes ahora a través de las comunicaciones, porque también fueron a un velorio queriendo ser de alguna manera tal vez muy espirituales y terminaron todos contaminados y se expandió la enfermedad y hay gente muerta. Y este pastor presidente de Madrid decía que hay ya muchos pastores muertos también. Entonces, hermano, es bueno decir esto, no porque queremos asustar, el tiempo de cada uno está en las manos del Señor. Saludos, hermana Gladys, hermano Alexis, hermana Estela. Entonces, hermanos, seamos prudentes, creemos en el poder del Señor, pero hay muchas cosas que se han hecho mal, se decretan muchas cosas y sin embargo todavía estamos lidiando con esta situación. Y el Señor va a sacar esta situación cuando Él lo considere pertinente. Nuestro deber es humillarnos, humillarnos y humillarnos y vivir siempre humillados delante de la presencia del Señor. No tengo la menor duda que el Señor está corrigiendo nuestras vidas con amor, con misericordia, con vara. También estará llegando oportunamente el juicio para muchas personas, seguramente, ¿verdad? Porque así está escrito, ¿verdad? Entonces, mi hermano, vamos a orar y vamos a continuar con el tema de cuidar la salvación. La palabra salvación la estuvimos viendo ayer. Yeshua viene de Yasham, viene de Yeshá, que significa, antes de orar, salvación. Básicamente significa esto: rescate, liberación, victoria, triunfo, dicha, felicidad. Aparte de un montón de otras cosas que ya estuvimos viendo, que el Señor es nuestro amparo. Entonces, mi hermano, confiemos en la invocación del nombre de Yeshua. Si lo hacemos con toda sinceridad, el Señor puede rescatarnos en esta hora mientras estamos aquí en la tierra. Pero también me gusta decir esto porque hay que ver todo el contexto bíblico. También si el Señor nos quiere llevar y de esa manera nos rescata, también será obviamente aceptado por el Eterno, porque obviamente el fin de todo creyente es partir y estar en la eternidad con el Señor. Claro que eso no va a acontecer ahora con todos, porque obviamente el Señor todavía necesita su remanente aquí en la tierra, pero es muy posible, como le vengo compartiendo en las noticias, que muchos sí estén partiendo a la presencia del Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos. Tú bendigas cada hogar, cada familia. Bendigo, Señor, a los hermanos en España. Señor, me acuerdo de nuestro hermano Walter, si está escuchando, un gran saludo. Hermana Zulma, hermana Eva, hermano Edgar Pavón. El Señor los bendiga en España, en Italia. Señor, sea tu mano poderosa en Estados Unidos, en China, Señor, en Corea, en Japón, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en el mundo entero. Señor, sea tu gracia derramándose y entendiendo, Señor, como dice Santiago, que esa gracia se derrama cuando nos humillamos, porque el Eterno resiste a los soberbios, mas la gracia del Eterno, de Yeshua, se derrama sobre todos aquellos que se humillan en tu presencia. Señor, unge mi vida, unge la vida de mis hermanos, que podamos entender tu palabra correctamente bajo la guía y la unción de tu Espíritu Santo, que nos esté dando en esta hora sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder y temor del Eterno. En el precioso nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Aquí estoy en tu presencia, adorándote, Yeshua. Aquí estoy, adorándote por lo que has hecho en mí. Adora al Señor un instante. Aquí estoy en tu presencia, adorándote,
Yeshua, aquí estoy en tu presencia, adorándote, Señor. Aquí estoy adorándote por lo que has hecho en mí. Amén, queridos hermanos. Un saludo grande a mi hermano Jaín Cuenca, que el Señor lo bendiga, de Israel, un gran amigo. Jamás te olvidaremos, querido Juancho, te amamos mucho. Saludos a la hermana Mercedes, a Delgado Antonio, todos son bien recordados por nuestro corazón. Bien, querido hermano, queremos continuar entonces con la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos que cuidar la salvación. ¿Qué significa esto, mi hermano? Cuidar la comunión con Yeshua. Todas estas cosas que están pasando, obviamente, quieren robarnos la presencia del Señor. El diablo vino para robar, para matar, para hurtar, para destruir. Entonces, hermano, ¿de qué manera cuidamos la relación con el Señor, con el Eterno? A través de nuestra consagración, a través de decidirnos seguir la santidad, a través de estudiar la palabra y guardarla, a través de orar, de clamar, de alabar, de exaltar el nombre del Señor. Yo quisiera que regresemos al último texto en el cual quedamos, Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Entonces dice verso 11, y esto conociendo el tiempo, repasamos, ahí habíamos quedado, que es ya hora de levantarnos del sueño, hermano. Es hora de despertarnos espiritualmente. Ahí tenemos la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Tenemos un material sobre esto. En algún momento lo estaremos también compartiendo más profundamente. Yo creo que la novia está preparada. Ese es mi punto de vista en cuanto al entendimiento de la palabra. La novia, que son los más fieles, no necesitan despertarse porque son extremadamente fieles desde hace mucho tiempo. Las vírgenes prudentes son el segundo grupo que alcanzaría la salvación, pero están en un nivel menor. Y obviamente las insensatas quedarían afuera, así lo declara la palabra del Señor. Y de hecho, si estudiamos lo que significa la palabra insensato, es una palabra realmente muy fuerte, habla de alguien totalmente negligente en cuanto a las cosas espirituales. Y por poner un ejemplo sencillo para que usted lo pueda entender, si usted es negligente con su trabajo, 2 o 3 veces lo van a estar echando. Lo mismo acontece también en la presencia del Señor. Si somos negligentes, si no buscamos al Señor, si somos hipócritas y solamente buscamos al Señor cuando a nosotros nos conviene, obviamente, entonces no somos parte de la novia, ni somos parte de las vírgenes prudentes. Es necesario conocer el tiempo y prepararse, levantarnos del sueño, Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. Yo he creído hace 32, casi para 33 años, y estoy contento porque estoy más cerca de la meta, estoy más cerca de llegar a la santa ciudad de Jerusalén. Estoy contento que en breve todos los que somos fieles recibiremos un cuerpo de gloria, estaremos en un lugar donde ya no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto. Yo creo que esto es una gran bendición y lo tenemos que entender conforme a la palabra del Señor. Verso 12, la noche está avanzada, o sea, las tinieblas obviamente también están avanzando y el Señor lo permite porque Él es el soberano y lo permite para que muchos reaccionen porque estaban dormidos y tienen que despertarse para alcanzar esta salvación y vida eterna. Esa es la realidad. Dejemos de justificarnos, muchos estábamos dormidos, nos hemos dormido vez tras vez. Y esto es lo que le indigna al Señor, y yo he sentido muchas veces esa indignación del Señor con su pueblo y con muchas personas que conozco, a las cuales amo, pero usted las vuelve a visitar y las vuelve a ver, y otra vez se durmieron, y otra vez se durmieron, y otra vez cayeron, y otra vez en el mismo pecado, como el perro vuelve a su vómito. Mi querido hermano, eso no es bueno. Por eso el Señor permite el avance de las tinieblas, porque está probando, en esta hora nos estamos conociendo a nosotros mismos, quiénes somos realmente. Si realmente vamos a mantener la integridad, si realmente vamos a seguir en el camino de la santidad, si realmente vamos a obedecer al Señor pase lo que pase, aunque haya escasez, aunque haya problemas, aunque haya guerras, etcétera, etcétera. Se acerca el día de la redención, el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas.
en alguno de estos años. Si fuera este año sería maravilloso. Normalmente debemos ver ahora el calendario entre septiembre y octubre, es la fiesta de las trompetas. No sabemos en qué año, pero sabemos en qué momento el Señor vendrá por nosotros. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, la noche avanza, pero nosotros, los hijos del Señor, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Ayer les comentaba, obviamente hay mucha maldad, la gente está especulando, no hay honestidad, están aumentando los precios. Acá en Paraguay, no sé cómo será en otros lugares, el gobierno ni siquiera todavía ha alcanzado la ayuda de ese kit de arroz, de fideos, a la gente informar, a los jornaleros. Obviamente no es solamente el coronavirus, estamos viviendo la tribulación porque empieza a haber también otras situaciones con el tema de tener que parar por causa del coronavirus. Pero el Señor nos dice que seamos valientes, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra. La palabra del Señor es luz. Yeshua es luz. La llenura del Espíritu Santo, el aceite, va a traer luz a nuestra alma para que seamos valientes, como el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente en esta hora. Romanos 13:13, estamos haciendo un pequeño recordatorio. Dice, andemos como de día, no andemos como la gente que está en tinieblas, sino de día. ¿Qué significa andar de día? Lo primero que cita acá, qué interesante, andar honestamente. Algo que se ha perdido desde hace mucho tiempo y algo que se puede ver en esta misma situación de tribulación, que mucha gente impía y aún mucha gente religiosa que no está realmente convertida, no está actuando, ni trabajando, ni moviéndose con honestidad. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. Este no es tiempo para pelearse con nadie, este no es tiempo para discutir, este es tiempo para orar, para velar, para estar cuidando la salvación, que yo les vengo diciendo. Cuidar la salvación es cuidar a Yeshua en nuestros corazones, cuidar la comunión con el Señor. Y luego dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Yeshua y no provean para los deseos de la carne. Bien, nos vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Seguimos hablando de cuidar la salvación. Estamos dando la continuidad. Cuidar la salvación número 2 sería hoy. Y con la ayuda del Señor seguiremos con ustedes en esta forma hasta que, bueno, nuevamente volveremos a los centros de estudio cuando se habiliten. Creo que falta bastante tiempo para esto. Y aún cuando personalmente tenga que regresar a los centros de estudio, y a veces esas congregaciones no tienen internet, algunas sí, otras no, de igual manera creo que haré, después de esta experiencia, un día, tal vez semanal, también con todos los hermanos que están conectados en el mundo. 1 Timoteo capítulo 2, instrucciones a la hora de orar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones. Entonces en este tiempo principalmente tenemos que estar abocados a rogar, a orar. No nos cansemos de orar, pidámosle la fuerza al Señor. Dice entonces, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, obviamente principalmente por aquellos que no tienen en este momento a Yeshua en su corazón, que no tienen la salvación, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Otra vez aparece esta palabra. Se ve, mis queridos hermanos, que no hemos orado correctamente y no hemos orado suficientemente. No hemos orado realmente en el poder del Espíritu, porque hace tantos años las naciones del mundo, la gran mayoría, no vienen teniendo mucho que digamos, reyes, gobernantes que nos ayuden a vivir reposadamente y en piedad y en honestidad. Debemos clamar mucho más al cielo, debemos pasar más tiempo rogando, suplicando, reprendiendo, clamando para que los gobiernos del mundo, los que están en silla de autoridad, puedan recibir la revelación de la palabra y la puedan ejecutar a favor de las naciones del mundo. Versículo 3, 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que más dice ahí, y vengan al conocimiento de la verdad. Ya lo hemos explicado en otros anteriores estudios. Obviamente un remanente se va a salvar,
No porque el Señor quiera que la gente se pierda, acá lo dice claramente, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿cómo se puede ser salvo si nosotros no nos ocupamos en la salvación como ayer veíamos? ¿Cómo podemos ser salvos si también rechazamos el conocimiento de la verdad? Como hemos visto en el tema del juicio. El juicio viene porque el mundo y aún las congregaciones han menospreciado la ley del Señor. Entonces, salvación tiene que ver también con venir al conocimiento de la verdad, para que esa verdad nos haga libre del pecado, para que esa verdad nos transforme. Si esa verdad no nos ha transformado, entonces, como dice la Escritura, el árbol se conoce por los frutos, y entonces nos damos cuenta que esa persona simplemente es una persona de apariencia, es una persona religiosa, es una persona hipócrita, es una persona que puede estar dentro del contexto de la congregación, pero si no da fruto de arrepentimiento y de vivir conforme al conocimiento del Señor, no está caminando en la salvación. Versículo 5, que lo conocemos bastante bien porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Eterno y los hombres, y Yeshua, hombre. Hay un solo camino. Y Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad, de la cual estamos hablando ahora, y la vida eterna. Soy el que puedo darles vida eterna, pero hay que transitar por ese camino. Y ese camino ahora es un camino estrecho y angosto. Ese camino ahora nos propone tomar el madero y negarnos a nosotros mismos, crucificar nuestras pasiones, matar a la vieja naturaleza para que seamos una nueva criatura conforme a la imagen de Yeshua. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos ahora, mi querido hermano, a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seguimos saludando a los hermanos, hermana Miriam, hermana Edgar. Señor les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces, mi hermano, ser salvo significa eso: nacer del agua y del Espíritu, tener una nueva mente, tener pensamientos de arriba, tener la llenura del Espíritu Santo, vivir de acuerdo a la justicia de la palabra del Señor. Dice: entonces nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada ¿dónde? En los cielos para ustedes. Hermanos, yo sé que esto voy a decir puede ser un poco fuerte y puede llegar a impactar. Clamemos, como recién veníamos viendo, tenemos que clamar por el mundo, pero también entendiendo que el contexto dice que una gran cantidad de personas van a aborrecer el mensaje del Evangelio y que nosotros mismos seremos aborrecidos por el Señor. Y entendiendo que por más que oremos, vamos a llegar a un punto donde no vamos a ver nunca este mundo en el cual estamos en este momento, no vamos a ver que este mundo se convierta en el paraíso. El paraíso ahora está en tu corazón, en tu relación con el Señor, en tu hogar, si es que son todos creyentes y caminan para el mismo lado. Entonces, hermano, ¿qué es lo que esperamos realmente? Como dice acá 1 Pedro 1:4, obtener una herencia incorruptible que acá no la podemos tener. No la podemos tener, por eso Yeshua viene en la segunda venida y hará juicio, y ya no será por agua, será por el fuego, y será renovada esta tierra para el milenio, y saldrá la Torá, la ley, desde Jerusalén, y al final del milenio, como dice el libro de Apocalipsis, nuevamente las naciones que sobrevivieron se van a rebelar contra el Señor, y entonces el Señor destruirá este sistema que conocemos de este cielo y esta tierra, y los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos del Señor, nos iremos a un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia del Señor. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Dice entonces 1 Pedro capítulo 1 verso 4 que esperamos obtener por medio de la salvación a través de la resurrección de Yeshua, porque Él venció la muerte, el pecado, el diablo y el mundo. Esperamos obtener una herencia incorruptible, y aún esperamos tener un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo, más allá de que el Señor lo pueda mantener en esta hora en su grande amor y misericordia, ayer leíamos Hebreos capítulo 9, la muerte y el juicio para todos.
la muerte y el juicio para todos, tarde o temprano, en un momento o en otro momento, pero tenemos esta herencia. Entonces, hermano, la herencia más importante no es el oro y la plata o los dólares. Obviamente, si usted pudo tener una reserva ahora para poder apalear esta situación, bienvenido sea, pero tenemos que invertir en cosas sabias para nosotros poder seguir adelante, y la idea es testificar, no hacernos ricos y vivir la gran vida. Pero la herencia no va a quedar nada, no te vas a llevar nada de esta tierra. Aún los que están en contra del Evangelio y como dicen que hay una conspiración que podría ser, no importa, de hecho, como les dije, el Señor lo está permitiendo, no les va a servir ni el refugio, ni el oro, ni los dólares, ni los euros. Nosotros tenemos que ir por algo mejor, y lo mejor es Yeshua. Lo mejor es la salvación, lo mejor es esa herencia incorruptible en la presencia del Señor. 1 Pedro 1:5, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Obviamente, hasta donde el Señor quiera y cuando Él lo quiera nos va a proteger, tengamos esa fe. Y vuelvo a repetir, Yeshua es socorro también si nos vamos de acá. No es que nos fuimos de acá, porque somos, mirá, ese murió porque es un terrible pecador. No, porque tal vez el Señor ya se lo quiso llevar. Se lo quiso llevar al descanso, y eso es una bendición, ¿verdad? Dice entonces, 1 Pedro 1:5, somos protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 6, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Mire, Pedro pasó por tremendas pruebas, Pablo ni que hablar, en la cárcel, azotado, golpeado, apedreado. ¿Y qué está diciendo Pedro? Que algunas pruebas el Eterno las permite. ¿Y qué dice el verso 6? Tenemos que regocijarnos, por eso cantamos ayer, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Entonces, hermano, no estemos con tristeza. Se está cumpliendo la profecía. Estamos a punto de irnos, no de vacaciones a un lugar medianamente lindo acá en la tierra. Estamos a punto de irnos a la presencia gloriosa, maravillosa de nuestro Señor Yeshua. Pero dice Pedro que es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. ¿Cuántos están con alabanza en esta hora? Dejemos la quejabanza, alabemos al Señor. Alabemos al Señor por ese plato de comida. Alabemos al Señor que tenemos que estar aquí encerrados. Busquemos el rostro del Señor. Es lo que el Señor quiere. Que estemos ahora en nuestros hogares. No nos podemos contactar de otra manera a menos que a través de las comunicaciones. Seguramente porque el Señor quiere hablar profundamente a nuestro corazón. No es tiempo de pasar todo el tiempo durmiendo, comiendo. Es tiempo de meditar. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de que esta prueba de fuego queme toda escoria que nosotros veníamos trayendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y entonces dice, aunque probado por fuego sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de nuestro Señor. Nos vamos de ahí a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 y 14. Si lo único que te da placer son las cosas de esta tierra, estás perdido, querido amigo. Si no tienes placer en la comunión con Yeshua, si te escapas de la presencia del Señor, es un indicativo de que realmente no estás conociendo profundamente al Señor. 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? No esperemos demasiado de los gobiernos. Sí, harán algunas cosas más todavía hasta que el tiempo se cumpla. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso está hablando ya después, inclusive del milenio, en los cuales mora la justicia. Por eso esta tierra tarde o temprano va a ser completamente quemada, porque los que habitan sobre esta tierra, la gran mayoría, siguen caminando en el camino de la injusticia, y el Señor lo va a destruir porque Él está en contra del pecado, y hará un cielo nuevo y una tierra nueva, la santa ciudad de Jerusalén, para aquellos
que realmente se arrepintieron, se humillaron y entendieron lo que significa realmente seguir el camino de la justicia. Dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque estamos así, ¿verdad?, en espera de estas cosas, procuremos, mientras tanto, con diligencia, con responsabilidad, ser hallados por Él, por Yeshua. ¿Cómo nos quiere encontrar Yeshua cuando Él venga? Él quiere encontrar una novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y todo esto es posible si usted tiene a Yeshua, tiene la salvación dentro de su corazón. No es posible que nosotros nos descontrolemos en esta hora, querido hermano y hermana. No es posible que nosotros actuemos como los demás impíos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que está reservada en los cielos, una herencia incorruptible, de un reino incorruptible, de un cuerpo incorruptible, de una salvación y un socorro eterno de parte del Señor. Estamos en espera de estas cosas. Porque realmente, si lo vemos desde el punto de vista del tiempo del eterno, nos quedan segundos para irnos de esta tierra. Segundos nos quedan. En la vida del hombre acá en la tierra es un soplo. Nada más, un día es como 1000 años, dice la Escritura, ¿verdad? Veamos un poco más en el libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Para entender un poco cómo se mueve la salvación de Yeshua y su gracia dentro de nuestra alma. Tito 2:11, porque la gracia del Eterno se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lástima que la gran mayoría de los hombres están rechazando esa gracia. Porque para recibir esa gracia, justamente lo decíamos en oración, tenemos que doblegarnos, humillarnos, porque la palabra dice en Santiago que el Eterno resiste a los soberbios. ¿Y cuánta gente es soberbia en el mundo? ¿Cuánta gente es soberbia, como decíamos, dentro de las congregaciones? Por eso está viniendo todo esto, y aún así nos está quebrando todavía esa soberbia. ¿Cuánto más tendrá entonces que permitir el Señor hasta que se quiebre totalmente esa soberbia tan aborrecible delante de los ojos del Eterno? Tito 2:11, 12, enseñándonos que, acá viene algo muy importante, ¿qué es lo que hace la gracia del Señor? Si la gracia del Señor, la gracia salvadora entró realmente en tu alma, te va a enseñar. Yeshua por excelencia es el rabí, es el maestro. Él vino a la tierra a enseñarnos. Cuánta paciencia tuvo que tener y nos tiene todavía para enseñarnos. La gracia no es libertinaje para seguir pecando. Total, salvo siempre salvo, no. La gracia de Yeshua viene con su presencia, con su palabra, con sus mandamientos para enseñarnos. ¿A qué? ¿A qué? Algo que las congregaciones no, o muchos no veníamos haciendo, a renunciar a la impiedad. Por eso el Eterno está permitiendo esto y todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Hasta que renunciemos a la impiedad, hasta que renunciemos a la soberbia, hasta que renunciemos a dejar de predicar con soberbia, de enseñar con soberbia, de ser ministros soberbios, congregaciones soberbias. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este presente. ¿Cómo tenemos que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Tal vez todo esto, mi querido hermano, nos está limpiando, obviamente, nos está purificando, porque éramos creyentes no de alta alcurnia, no de nariz parada. Mirá quién soy yo, y mirá la congregación que yo tengo, yo tengo 2000, vos tenés 3 nomás. Entonces, hermano, por eso desde el principio venimos hablando, como dice Pedro, el juicio debe comenzar primeramente por la casa del Eterno. Y porque había mucha liviandad, y porque se permitía el pecado, y no porque trae la ofrenda y el diezmo, no le digas nada. No importa si es un adúltero, un fornicario, déjalo que venga. No, mi querido hermano. Entonces la gracia salvadora de Yeshua, que ya hemos visto todo lo que significa salvación, rescate, amparo, libertad, viene para enseñarnos, pero a enseñarnos, número uno, a que nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobriamente. Sobriamente. Había un tiempo, hace muchos años, algunos seguirán, ¿no? Donde los predicaban, mirá, tengo mis roles de oro, ¿viste cómo me bendijo el Eterno? Tengo mi Cadillac,
se burlaban de los humildes, de los pobres. No, no es así, mi querido hermano, la manera de conducirnos. ¿Cómo fue Yeshua? Fue un maestro sobrio, humilde. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no se pavoneaba como los fariseos, como los escribas, como los saduceos. No, él era humilde. La persona más humilde de todo el universo, obviamente. Entonces Tito 2:12 dice, gloria al Señor, verso 13, ahora aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Hay que seguir el orden de este capítulo, ¿verdad? Primero la gracia se manifiesta para enseñar, para que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en santidad y de esa manera aguardar la venida del Señor. ¿Se da cuenta que si cuando comenzó todo esto hubiera sido el Yom Teruah, el día de la venida del Señor, tal vez pero muy poca gente se hubiera ido con el Señor? El remanente hubiera sido así, pero chiquitísimo. Mientras que hay que entender que todo esto que está aconteciendo es para bien. Toda ayuda para bien, para que la gente se salve. El Señor está llamando a los mundanos a reconocerle a Él. El Señor está exhortando a los que están dentro de la congregación a que cambien su estilo de vida pecaminoso. Está llamando a Israel también, nos está llamando a todos. Dice el verso 14, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo. ¿Para qué se dio a sí mismo el Señor? Por nosotros, para redimirnos, comprarnos, no a precio de sangre, de toda iniquidad. De toda iniquidad. El Señor se dio a sí mismo, no para que nosotros sigamos la inmundicia. Si hay tiempo vamos a ver ese texto luego. No seamos como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. No, el Señor murió para redimirnos. ¿Y qué dice luego? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuándo? Esto lo voy a decir siempre, hermano, porque hay que decirlo. ¿Cuándo te vas a terminar de limpiar, querido hermano y hermana? ¿Cuándo se van a limpiar las congregaciones de una vez por todas? Y no se han podido limpiar porque dejaron de lado la palabra del Señor. Porque está escrito en Juan, ¿verdad? Ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero si la palabra no la escuchamos o si la palabra no la vivimos, no la practicamos, obviamente no nos podemos limpiar y no podemos estar preparados para el día del Señor. No es que el Señor murió para que usted siga en la misma tesitura. El Señor murió para redimirnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo kadosh. Si no lo hacemos, no nos iremos en el sonar de la trompeta con el Señor. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Recuerde que esto va a quedar obviamente grabado para ustedes, para que lo puedan compartir. Gloria al Señor. Hechos 2:38. Dijo Pedro, le dijo, arrepentíos y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto lo conocemos bien, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Hechos 2:40, ¿qué dice ahí la Escritura? Una vez que la gente se arrepentía en aquel tiempo, cuando surgía la congregación primitiva, dice Hechos 2:40, y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, mi hermano, esta es la exhortación que estamos recibiendo de parte del Señor, salir de Babilonia, salir del sistema contaminado del mundo, de la gran ramera. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, y espero que muchos reciban la palabra del Señor en esta noche, y siempre fueron sumergidos, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Yo cuando leo esta escritura tengo una nostalgia, y esperamos que el Señor lo pueda hacer en cualquier momento, ¿verdad? Pero aún con todo lo que está pasando, la gente está en otra. Aún mucha gente religiosa está en otra. Mire, a esta altura, como se dice un poco vulgarmente del partido, mi querido hermano,
tendríamos que tener 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 entregándose y no están. Tendrían que desesperadamente querer conectarse para compartir con nosotros, pero no. ¿Se da cuenta lo que le vengo diciendo hace mucho tiempo? La gran dureza que hay en los corazones. Algunos totalmente endurecidos que no se van a querer acercar nunca, otros que se acercan hipócritamente ahora porque la cosa está brava y después se van a ir y va a quedar un pequeño grupito, chiquitito, remanente, que habrá aprovechado esta oportunidad realmente para conocer al Señor y Salvador. Ahora, hermano, los que reciben la palabra, estos 3.000, dice el verso 42, ¿en qué perseveraban, hermano? Acá vemos 4 barras, ahora no tengo el pizarrón. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaban las maderas, ¿verdad? Que estaban sobre base, paradas, y había 5 barras que pasaban por anillos, que también ayudaban a sujetar las tablas de madera. Acá vamos a dar 4 barras. La siguiente barra que falta es la barra más importante, la barra del amor, el vínculo del amor, que lo encontramos en Colosenses. Pero acá en Hechos 2:42 hay 4 barras en las cuales nosotros tenemos que perseverar en todo tiempo. Perseveraban en la doctrina, no en cualquier enseñanza, la enseñanza de los apóstoles verdaderos, no de los falsos apóstoles que tenemos hoy en día, que dicen cosas que ni siquiera se cumplen. Entonces, mi hermano, perseverar en la enseñanza de Yeshua. Los apóstoles perseveraban en la enseñanza del Maestro, en la comunión unos con otros. Ahora lo estamos haciendo a través, obviamente, de las comunicaciones. Pero qué bueno, hermano, porque ahora extrañamos, uy, qué lindo, quiero ir para acá, quiero ir para allá. Pero ¿cuántas veces, hermano, salíamos corriendo de la congregación? Yo no les miento, no estoy recordando muchas cosas, como le digo a los hermanos en este tiempo que estoy ministrándoles de esta manera. Hay cosas que realmente me han indignado. He ido a congregaciones, claro, yo no soy el pastor de esas congregaciones. Terminamos, estábamos ministrando, los hermanos preguntaban, tac, 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 se apagaban las luces. Entonces, mi hermano, parece que no queremos tener la comunión, y otros que ni siquiera aparecían, cada tanto para el culto de oración, cada tanto para el culto de enseñanza. Qué importantes son estas barras de la comunión, de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan, de estar juntos con alegría de corazón. Y también habla acá, obviamente, de las oraciones. Amigo hermano, si nosotros nos arrepentimos, acá tenemos un orden también en Hechos capítulo 2, si nos sumergimos y recibimos la palabra del Señor, entonces vamos a perseverar en la doctrina del Señor. Una de las informaciones que nos surge ahora, hace unos cuantos años, sabemos que el pueblo de la cristiandad, no importa la denominación, está considerado uno de los pueblos más ignorantes. Desconocen totalmente la doctrina de arrepentimiento, de la venida del Señor, de los juicios del Señor, no tienen una profundidad de los libros. Entonces, hermanos, es por esa razón que estamos como estamos, y es por eso que el enemigo aprovecha muchas veces para golpear también a este tipo de personas, porque no están firmes en la doctrina del Señor. Nuestra vida, la vida de un verdadero creyente, es permanentemente una vida de oración, una vida de estudiar la palabra, una vida de llenarse del Espíritu Santo para vivir la palabra del Señor. Y entonces, claro, por eso está aconteciendo todo esto, porque el Señor estaba indignado y nos tenía que tirar de las orejas, obviamente. Pero obviamente, no vaya a creer que íbamos tan bien por el camino. El Señor con todo esto nos quiere despertar. Vamos a Juan capítulo 12, verso 47. En el Evangelio de Juan 12, 47. La gente dice, estoy aburrido. Obviamente no sabe entonces lo que es estudiar la palabra del Señor. En el libro de Esdras se comenta, ¿no?, en un momento que los israelitas que habían venido de Babilonia estaban con Esdras, con el escriba de la ley, estaban una cuarta parte del día, se estaban humillando y arrepintiéndose, ¿verdad? Y otra cuarta parte del día estaban adorando al Señor. Entonces, mi hermano, tenemos que doblegar nuestra carne, que es fiaquienta, que es perezosa. Lo insisto en cada reunión que estamos teniendo, para todas las cosas, saliditas, hamburguesas, papas fritas, chorizo, asado, aquí,
Pero a la hora de doblegar nuestra carne para hacer las tareas espirituales, ¿cómo nos rehusamos? Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Vamos a entender esta palabra. Yeshua está hablando como el Hijo del Hombre en este momento. Él estaba en la tierra, Él no había venido a juzgar en ese momento, había venido como el Cordero que iba a dar su vida por nosotros. Pero luego dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, porque obviamente estaba a pasos de entregar su vida en Jerusalén. Pero luego dice en el verso 48, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta, amigo hermano? No podemos concebir la salvación sin aceptar totalmente el mensaje de la palabra del Señor. Hablar de Yeshua y hablar de salvación es igual a hablar de su palabra. Por eso él dice acá, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado y que muchos no quisieron obedecer, ella le juzgará en el día postrero. Los libros serán abiertos y muchas obras serán quemadas, dice la palabra del Señor. Aquellos que tengan la oportunidad de estar en el tribunal de Yeshua, por lo menos salvarse. Pero habrá una distinción entre creyente y creyente. Algunos van a recibir más recompensa y otros menos, porque lastimosamente no fueron tan fieles mientras estaban aquí en la tierra. Entonces, hermano, cuidar la salvación, ¿qué significa? Cuidar también mi relación con la palabra del Señor. Cuidar mi observancia a los mandamientos del Señor. No podemos separar esto. Bueno, ya acepté a Yeshua, pero la palabra, ¿qué me importa? Yo pisoteo la palabra. No, ¿qué me importa la palabra? Ya pasó, ¿no? La excusa de los evangélicos, ya pasó la ley, ya pasó Jeremías, ya pasó Ezequiel, ya pasó Daniel, poco más que ya también dicen, ya pasó el apóstol Pablo porque no lo toleran. Me lo han dicho en muchas congregaciones. No sé, ya pasó el libro de Apocalipsis. Qué tremendo, hermano. Estamos viendo un pueblo totalmente apóstata. Un pueblo totalmente desviado. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué dice ahí? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cómo voy a tener vida eterna si sigo desobedeciendo los mandamientos? Si sigo siendo un idólatra. Si no guardo un día de descanso, si sigo en el adulterio, si no honro a mi padre y a mi madre, si levanto falso testimonio, si codicio la tierra de mi prójimo, la mujer de mi prójimo, el varón de mi prójimo. Hermano, tenemos que reflexionar, no podemos hacer una doctrina de una coma, de un punto y coma de la revelación bíblica. Tenemos que ver todo el contexto. Ya hemos visto, el Señor nos redimió de toda iniquidad para purificar un pueblo para sí mismo de buenas obras. Una vez que nos salvamos y la gracia del Señor está en nosotros, lo hemos leído, aprendemos a renunciar a la impiedad y aprendemos a andar en las obras que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. No sé lo que están enseñando por allí. Salvación es igual a transformación. No llegaremos a ser 100% perfectos, pero tiene que haber una transformación día tras día, día tras día. Voy aumentando en el Señor, día tras día el Señor va creciendo en mí. Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Para ir redondeando esta enseñanza, vamos a 2 de Pedro 2:20, segunda epístola de Pedro capítulo 2 verso 20. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Cuidemos entonces esta salvación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Yeshua significa salvación, rescate, liberación, victoria, triunfo, dicha, felicidad, amparo. Entonces, hermano, si nosotros perdemos la relación con el Señor y con su palabra, no vamos a poder experimentar todo esto que les vengo diciendo que significa el nombre de Yeshua. Segunda de Pedro 2:20 hasta el 22, vamos a leer, dice la palabra del Señor, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, acá está hablando de los que escaparon y volvieron a recaer, y de eso tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y amigos que están sintonizando, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, quiere decir que un tiempo
se convirtieron y después se desconvirtieron. Avanzaron, pero después retrocedieron. Yo no sé por qué la gente no entiende que uno no puede asegurar la salvación simplemente porque un día, no sé, recibió un tratadito, pasó al frente en una congregación y repitió una oración. Porque estamos llenos de versículos que dicen que podemos retroceder, que podemos volver para atrás. Es muy claro eso en la palabra del Señor. Dice 2 Pedro 2:20, dice, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, lo que veníamos hablando. ¿Cómo uno escapa de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor. Por el conocimiento del Señor. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento, dice la Escritura. Entonces, hermano, nosotros vemos muchas conspiraciones afuera, y yo digo, ¿no hay conspiraciones adentro? Como les venía compartiendo de muchos pastores, siervos que me dicen, no, esta palabra no, ¿No hay conspiración? ¿No es eso el trabajo del enemigo de no permitir que el pueblo pueda recibir una enseñanza sabia, inteligente, para apartarse del mal? ¿O qué es lo que realmente queremos? ¿Que la gente se pierda? Parece que sí. Parece que mucha gente está interesada en que se pierda. Los atalayas van a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor. Aquellos que tenían que advertir y no lo hicieron, mi querido hermano, van a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor. No quisiera estar en sus zapatos. Aquellos que simplemente acariciaron los oídos para su propia conveniencia, están predicando un evangelio diferente y extraño. Dice que escaparon en aquel momento por el conocimiento del Señor, pero luego dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Obviamente, si yo le enseño la verdad y usted escapa de la contaminación del mundo y después desobedece la palabra del Señor, otra vez va a volver a caer. Se va a enredar otra vez y va a ser vencido por el pecado y por el enemigo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto hemos enseñado en la cartilla de la guerra espiritual. Por cada demonio o por cada influencia que salga, vienen 7 más. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy atentos en esta hora, llenarnos del conocimiento, y no solamente del conocimiento, sino vivirlo también, ser hacedores de la palabra del Señor. Por eso vamos a ver en el último tiempo, y eso lo vamos a ver en otro momento, vamos a ver, como declara Apocalipsis, un mundo totalmente endemoniado. Vamos a ver la hechicería, vamos a ver el paganismo, porque vuelvo a repetir, si bien el Señor quiere salvar a todos los hombres, pero no todos los hombres se quieren convertir. Y van a venir los homicidios, va a venir la violencia, y van a venir las peleas por la comida, por un paquete de arroz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se va a cumplir esta palabra de que muchos se van a volver a enredar y su postrer estado va a ser peor que el primero. Y ya lo estamos viendo de hace bastante tiempo, vemos que la población mundial cada vez está peor. ¿Por qué? Porque el desacato a la palabra del Señor, que les puede salvar, está permitiendo que el enemigo se apodere de ellos. O servimos al Señor Yeshua o servimos al príncipe de este mundo. Tenemos que tomar una decisión. Los tibios serán vomitados, para colmo dice la Escritura, ¿verdad? Dice 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Está hablando, obviamente, esta escritura es para aquellos que tuvieron la experiencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque el Señor es tan bueno que ha tocado a muchas personas. ¿Y dónde están ahora? Ahí tenemos la parábola, mi querido hermano, de los 10 leprosos. 10 fueron sanados y uno solo vino a adorar al Señor. Creo que esa parábola nos habla bastante bien. Una vez más decimos de cuál es la condición del ser humano. De 10, 1. Es terrible la estadística, ¿verdad? Entonces, hermano, acá está hablando de aquellos que fueron tocados, tuvieron un milagro. ¿Será por eso que el Señor está permitiendo, en la primera enseñanza, busque cuando hablé de 1 Corintios 11? Repáselo, porque yo creo que con eso tendríamos que predicar todo el tiempo. Que muchos están enfermos y duermen, se los llevó el Señor porque son gente débil. Dijo el Señor, bueno, permito la tribulación, que se arrepientan ahora y me los llevo. Y esa es la pura realidad, hermano. Así como otros van a ser muy agradecidos y los va a dejar vivos porque los necesita el Señor,
y los va a estar usando. Pero hermano, esta palabra que vemos en 2 de Pedro 2:21, después de haber conocido, ¿no?, el camino de la justicia, volverse atrás, ¿de qué? Del santo mandamiento que les fue dado, de la revelación de Yeshua, de la palabra del Señor. No podemos concebir salvación sin mantenernos también con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en la sana doctrina y en la palabra del Señor. El verso 22 dice, pero les ha acontecido lo de aquel proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito, ¿no? Es un lenguaje un poco fuerte, ¿no? Una parábola un poco fuerte, una simbología fuerte. Qué horrible es ver a un perro, pero sabemos que los perros muchas veces en su naturaleza, si usted no le da de comer a tiempo, se comen su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, hermano, si nuestra naturaleza no cambia, y de hecho el Señor la quiere cambiar, pero para que la cambie, Él tiene que entrar. Él tiene que entrar, y acá está hablando de que entró, pero también está hablando de que nosotros lo sacamos afuera. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío permanentemente hasta que suene la final trompeta. No es que porque usted lo recibió, nunca lo va a echar afuera. No, ha pasado muchas veces. Que la gente ha contristado la presencia del Señor. El Señor se retiró de Jerusalén. Se retiró de Jerusalén en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque Él no podía morar en ese lugar, Él no podía morar en ese ambiente. ¿Y por qué se retiró? Porque se levantó mal con el pie izquierdo y se quiso retirar. No, porque Jerusalén e Israel mismo le expulsaron de la tierra de Israel con sus hechos, con sus abominaciones. Mejor, dice entonces, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y esto es una realidad. Muchos habían realmente regresado al vómito, y por eso el Señor está permitiendo toda esta tribulación y todas las que vendrán. Para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos regresar al Señor. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, mi hermano, este es un tiempo, ya lo hemos leído, de prueba, donde el fuego está mostrando realmente lo que hay en nuestro interior. Si eres ese perro, no te salvarás. Si eres esa puerca o puerco que vuelve a revolcarse en el pecado, no te salvarás. Es menester que esa naturaleza sea clavada. Esa naturaleza tiene que ser clavada, y puede ser clavada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, por el poder del sacrificio del Señor. Pero nosotros lo tenemos que tomar bien en serio. Nosotros lo tenemos que tomar bien en serio. Ya basta de juguetear con estas cosas. Ay, pastor, caí de vuelta. Hace 5 años caigo y vivo cayendo. Eso no es recibir verdaderamente las buenas noticias de salvación. Cuidemos la salvación. Cuidemos a Yeshua. Cuidemos la comunión con Él. Porque solo Él nos puede llevar a esta herencia incorruptible. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te alabamos. Gracias por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, que esta palabra nos conduzca al arrepentimiento, que esta palabra nos limpie, que esta palabra nos purifique, Señor, que esta palabra nos santifique, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, queridos hermanos y hermanas, como hemos leído en Pedro, regocíjate, haya alabanza en este tiempo de prueba, porque el Señor nos está limpiando, nos está santificando, para que un día nosotros podamos estar eternamente y para siempre con Él. Aleluya, te damos gracias. Si tú no has recibido al Señor, hazlo ahora. Señor Yeshua, Señor Jesucristo, te recibo como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego que tú me limpies con tu sangre preciosa y anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a serte fiel hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa reunión. Señor, que podamos seguir orando, podamos seguir meditando en tu palabra, Señor, llenándonos de ti, Señor, para que si tú nos das todavía un tiempo de refrigerio, podamos anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo,
Señor, antes de tu segunda venida, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Eterno les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos estamos viendo mañana en el mismo horario, 19 horas horario paraguayo, 20 horas horario argentino, y no sé los otros horarios, y si no, la gente lo va a seguir viendo, obviamente, porque el material va a quedar grabado. Que el Eterno les bendiga, sea el Shalom, la paz del Señor por siempre.